Es un gusto. Buenos días a todos. Es un gusto estar el día de hoy con la presentación de un trabajo que nos parece muy interesante, que es producto de, del pensamiento, de la elaboración de un grupo de analistas. Bueno, en este caso presentará Patricia Infante sus reflexiones en relación a, a la situación de la pandemia, ¿no? Su trabajo se llama Realidades Externas, compartidas o no, el análisis, los analistas y los analizandos. Voy a quitar la pantalla para poder compartida. ¿Cómo dejo de compartir acá? ¿Mm? Muy bien. Bueno, les platico un poquito de Patricia Infante, que nos acompaña hoy. Ella es psicóloga y psicoanalista de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis, es miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional y miembro de FEPAL también. Eh, Ella forma parte también de la comisión directiva de su sociedad y actualmente también de FEPAL, y es directora del Departamento de Actividades Científicas de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis. Es un gusto, Patricia, tenerte con nosotros. Te damos una cordial bienvenida y bueno, te escuchamos. Me gustaría antes invitar a los que están presentes, por ahí varios que no han encendido su cámara, si es posible, que la enciendan para ir escuchando y acompañando a Patricia. Bienvenida, Patricia. Muchas gracias. Muchas gracias, Maripaz. Muchas gracias a todos los que hoy están presentes y a las colegas, es un grupo de colegas que también hicimos parte de esta obra, de este libro que trabajamos durante la pandemia. Creo que queda algo muy importante, un registro histórico escrito para el futuro y que trabajamos durante la pandemia, que es algo muy valioso porque incluso para esta presentación yo me ponía a revisar y cuando uno vuelve y relee lo que uno escribe o lo que las colegas escriben, encuentra también cosas nuevas y seguramente en el transcurso de la charla de hoy van a ver algo de lo que ya pasó, que de pronto ya no queda el mismo registro que cuando se vive. Al grupo de Guadalajara, muchas gracias porque hemos tenido todo el apoyo, el poder transmitir esto que también es muy importante a los colegas queridos que están hoy. Hay personas también conocidas mías, de la familia que nos acompaña y que hicieron parte de un proceso y por eso también el título de unas realidades compartidas o no, en este caso una realidad de pandemia, y a eso me voy a referir gran parte de la charla de hoy. En especial, quiero también, antes de iniciar, darle las gracias a Olga Varela. Ella nos lideró en el grupo y a mis colegas, 12 colegas de diferentes sociedades, de diferentes países latinoamericanos, que nos reuníamos todos los sábados prácticamente y al inicio de la pandemia, inicialmente con un objetivo distinto, después nos reunimos como un grupo de investigación y finalmente está el libro que tenemos hoy y que venimos compartiendo con todos ustedes. Le quiero también pues agradecer porque ya ahora que hemos avanzado en este transcurso, las personas que se integraron como en el diseño, en el prólogo, en la revisión de lo que nosotros escribíamos, que es todo un trabajo y que hace parte realmente de lo que hoy podemos transmitir. Y de mi sociedad, de pronto resalto también hoy a Inga Villarreal, quien estuvo también, le estuve comentando y ella comentando sobre este escrito y que estuvimos realmente muy vinculadas, nos reunimos como hacía Freud los miércoles y comentamos muchos de los temas del psicoanálisis. Bueno, ya Maripaz dio el título de Realidades Compartidas o no, el análisis, los analistas y los analizandos. Me parece que en el texto que yo quise transmitir incluye gran parte de la vivencia y por eso hablo de las realidades externas que nos llevaron a los analistas en un momento abrupto, inesperado, a hacer unos cambios que no podíamos pensar. De pronto, para hacer claridad, nosotros como analistas
cuando hacemos algún cambio lo pensamos. En este momento de la pandemia no lo podíamos hacer porque era algo que nosotros no teníamos previsto y que lo que nos llevó realmente a mantenernos fue todo ese encuadre interno que nosotros mantenemos como analistas, esa formación, el mismo análisis que hemos llevado a cabo durante la formación y algunos posterior a la formación, y, y poder enfrentar esta situación realmente frustrante en momentos, difícil, y que parte de lo que nos ayudó también fue poder constituir grupos como los que están hoy. Nos vinculábamos afortunadamente a través de la tecnología. Desde la IPA se empezó y desde las distintas sociedades a hacer reuniones y después eventos para poder integrar y poder también como poner en orden algo de eso que se salía como de la cotidianidad y de nuestra experiencia en el consultorio. Entonces, eso es algo de lo que he querido también transcribir aquí y pensar que nosotros como analistas veníamos trabajando en el consultorio en una situación realmente controlada para nosotros, y aquí se abre un espacio totalmente distinto a partir de la pandemia del COVID-19, que fue realmente a nivel internacional, mundial. Nos empezamos entonces a convivir con un tema que es muy difícil. Freud lo hablaba como algo impensable, que es la muerte, y entonces empezábamos a pensarnos desde la muerte, y ahí entonces entró a hablar de las realidades compartidas o no. Era una realidad compartida, una realidad externa que nos llevaba a movernos a los analistas, a los pacientes y en general a toda la población. Era una realidad compartida a nivel realmente mundial. Hago referencia en el texto y en el escrito para poder ver también una diferencia entre realidades externas que se conviven pero no se comparten. Por ejemplo, en ese momento nosotros en Colombia teníamos una realidad externa que era una serie de desórdenes a nivel político, de manifestaciones, y ahí la diferencia, para explicarlo de pronto si hay personas que no y que nos están escuchando que no son analistas, la diferencia es que ahí puede haber ideologías, creencias, etcétera, y la situación se mantiene controlada. En el caso de la pandemia, de una realidad externa compartida, la realidad sale de control para todos. Y nosotros como analista, que es algo también importante decirlo, también somos seres humanos, pero mantuvimos nuestra labor, y la prioridad en ese caso de esa realidad histórica compartida, la prioridad era los pacientes para nosotros. En eso, entonces, tendríamos que hacer unos cambios y pasar del consultorio a compartir espacios que no estábamos acostumbrados, como eran nuestras propias casas o las casas también de los pacientes, y eso nos llevaba a un cambio de la técnica y también de la clínica, el repensarnos como analistas y también poder dar una contención y en una relación analítica poder mantener los análisis o poder tener nuevos análisis para las personas que en ese momento lo buscaban. En esa diferencia de la técnica, pues iban a llegar pacientes nuevos, llegaron pacientes nuevos que no habían estado con nosotros y que no teníamos realmente el vínculo, pero que a través de la tecnología lo pudimos lograr. Pacientes que venían en análisis, algunos continuaban, otros, los muy pocos, pero de pronto les era difícil la tecnología por distintas razones, incluso por algo que nosotros mantenemos y cuidamos, que es la confidencialidad, la intimidad del consultorio, y que aquí se abría un espacio diferente para los pacientes e incluso para nosotros mismos, porque entonces empezamos a compartir también experiencias distintas, donde entrábamos a la casa de los pacientes a través de la tecnología, a veces veíamos la mascota, a veces un paciente que no, todavía ese encuadre que cambia, pero entonces se servía la comida, o
en el caso de los niños, nos llevaban a recorrer la casa, por ejemplo, que eso era algo también diferente, o a veces los papás que interferían en el proceso y era buscar realmente podernos encuadrar dentro de un proceso analítico en un espacio compartido, no controlado por el analista y que hizo diferente también desde ese punto de vista la técnica a la clínica. Sin embargo, todas estas situaciones también movilizan el psiquismo y permiten cambios, tanto en el consultorio como en la tecnología y en el compartir estos espacios, que a veces puede ser un parque o un carro, buscando la intimidad. Hay también cambios y transformación de eso que hacemos nosotros con los análisis y el paciente. Entonces, en el trabajo trato de, y en el libro que ustedes van a tener la posibilidad también de mirarlo, de poder también definir algunos conceptos como es la realidad externa, realidades compartidas, y que también me remito en un momento y me parece muy especial remitirme a Freud, porque casi que todo esto también lo podemos encontrar en Freud desde esa época. Y en la carta 52 nos habla de las realidades externas, de las realidades una única realidad tiene muchas realidades, ¿no? Y en el psiquismo pasa realmente eso. Entonces una realidad tiene múltiples formas de vivencias y eso hizo también parte de este proceso desde la pandemia. Para todos, entonces empieza una situación desconocida cuando nos acercamos a la muerte, que es lo impensable, como lo decía también Freud, era podernos cuidar y cuidar a los otros. Entramos a pensar cada quien, aunque hay una realidad compartida, tenía una realidad diferente y en ese aspecto es podernos pensar, algunos se pensaban como objetos, el objeto malo, el objeto que podía dañar, que podía en un momento dado desde una fantasía matar a otro y empezamos a cuidar, pero también que nos podían hacer daño. Y eso era parte de lo que se trabaja también en todos estos procesos, porque no, en ese momento todavía no había, incluso no se había pensado ni se estaba trabajando lo de las vacunas, no había una protección y empieza a salir una serie de situaciones donde para poder salir empieza uno a usar el tapabocas, la distancia y son cosas que después hay que pensarlas y ya en este momento que es algo nuevo y que estamos pensando en este mismo grupo, poderlo trabajar, ¿qué pasa después de la pandemia? ¿Cómo vamos a llegar a nuestros consultorios? ¿Cómo van a llegar los pacientes? ¿Cómo va a ser esa protección también? ¿Y cómo nos vamos a cuidar y a cuidar a los otros? Y realmente introducir este tipo de cosas dentro del consultorio, el tapabocas, el cuidado de manos, la distancia, cómo lo vivimos, si el paciente se acuesta o no en el diván, si lo vamos a hacer cara a cara, si continuamos, y esos son cambios que realmente están en este momento dentro de la técnica, porque entonces como ya hay esa posibilidad de la clínica virtual y en consultorio, nos vamos a mantener en la virtualidad, vamos a tener la posibilidad de mezclar o no, y son cosas para pensar desde la clínica y la técnica que ahí está para poderlo trabajar. Algo que ha sido fácil, digamos, desde dentro de esa transición, son los adultos muy, a mí, por lo menos en la experiencia, y creo que en la mayoría con los adolescentes nos fue realmente muy bien llegar a establecer el encuadre, poder hacer todo el proceso, porque los adolescentes están muy familiarizados también con la tecnología, e incluso en este grupo de pacientes ha sido algo también importante de pensar porque a diferencia del consultorio, muchas veces dependen y el encuadre está con los padres,
que a veces pueden llegar o no llegar. Durante la pandemia y posterior a la pandemia, cuando tenemos la posibilidad de trabajar con adolescentes, están asumiendo más ese encuadre. Ellos se conectan, asisten, mantienen su propio proceso, lo asumen como tal, que ha sido positivo verlo desde la clínica y que, bueno, tendremos que investigar mucho más. Un poco más difícil para mí pensarlo, aunque hay diferencia entre los analistas con los niños, aunque sí hay posibilidad de hacer análisis. Creo que hay una situación que desde lo presencial lo podemos trabajar mucho mejor con el niño, porque los niños en el consultorio tienen su cajita y la cajita representa el psiquismo del niño y esa cajita la guarda el analista y entonces hay una contención que en la habitación del niño no siempre se puede mantener desde esa manera. No digo que sea mejor o peor, no, es diferente, pero eso que estoy hablando es supremamente importante en el análisis con los niños desde mi punto de vista, como el contacto físico o esas situaciones previas al encuentro analítico, donde el niño, por ejemplo, y niños muy pequeños, que es algo que lleva a un cambio psíquico en el proceso, la separación de su papá o su mamá o de la persona que lo cuida y lo lleva a la consulta para entrar al consultorio ya marca una diferencia que no se vive de la misma forma en la virtualidad. El niño está en su ambiente y aunque sí se conecta y es fácil conectarse, esa diferencia en la presencialidad creo que marca algo desde la clínica y la técnica muy importante para poderlo profundizar en los análisis con niños. La intimidad del niño, al principio, creo que fue un poco difícil porque realmente no estábamos acostumbrados, los papás tampoco, y el niño tampoco, empiezan a intervenir un poco más los papás en los procesos de los niños, a hacer más presencia. En la medida que fuimos avanzando y que también nosotros pudimos como organizarnos a ese nivel, pudimos encuadrar mejor y bueno, se llevaba análisis de niños también dentro de la pandemia, que fue algo importante porque sí había muchas cosas que pensar en este grupo de pacientes, dentro del análisis que no lo teníamos nosotros pensados. Creo entonces algo desde la técnica que resaltar hoy, y es que el vínculo es muy importante en el análisis y el vínculo tanto en el consultorio como en la virtualidad se presenta, pero de manera diferente. Más adelante, de pronto creo que tengo tiempo acá para poder también leer algunas de las viñetas que traigo y ver la diferencia, por ejemplo, cuando pasábamos de la presencialidad a la virtualidad, lo que se vive es distinto cuando el paciente llega y está con el analista, esas fantasías que se crean de pronto en la espera antes del consultorio, a las fantasías que se pueden tener en la presentación o en el encuentro virtual, como también algo que en la técnica nos llevó a pensar mucho en el análisis, y era que la tecnología sí interfiere para bien porque nos permite acercarnos y afortunadamente tenemos esta posibilidad y como hoy podemos estar en distintos lugares y estar juntos, pero a la vez la tecnología tenía interferencias o se caía o el paciente de pronto llega o no llega, pero no sabemos si la dificultad está en la tecnología o está en una resistencia, cómo interpretar la resistencia o cómo el, el, el encuentro por una dificultad, una interferencia de la tecnología. Como también empezamos a compartir mucho más de nuestra privacidad, por ejemplo, el dar el celular, que pues ya es un poco más común, pero el WhatsApp, que nos llevaba de pronto a tener información antes del encuentro analítico. En casos, por ejemplo, si se veía una cinta de una situación de luto, ya uno entra con algo previo en la mente, que en el consultorio no es así. Entonces es pensar también qué pasa antes de sesión
para el analista, ahí está entonces parte del trabajo, y qué pasa en la mente del analizando, o pacientes que de pronto uno ve que se conectan pero no entran. Eso en el consultorio pues no pasaría, pero en el WhatsApp o por ejemplo, depende de la plataforma cómo llega el paciente, pero en el WhatsApp uno alcanza a ver si está en línea o no, y después cómo interpretar eso, pero hace parte de un proceso que ya hay encuentro, que creo que son de las cosas que resalto también ahí, que están en el libro para la lectura, y ojalá de los que han leído, si ahora más adelante podemos tener ese intercambio. Finalmente, entonces, desde la clínica mantuvimos nuestro encuadre interno, mantuvimos los análisis. Hay contención, que fue algo importante, tanto para niños, para adolescentes, como para adultos, poder encontrar un objeto distinto a través del análisis, que podía dar una contención en un momento difícil que se vivía en las familias, en los colegios. Hubo separación, digamos, de la entidad, de la institución, y entonces empezaban a convivir más en familia, en las casas. Los niños dejaban el aula y tenían que hacerlo desde la casa. Los adolescentes, por ejemplo, en esa situación donde están en toda la identificación y separación para poder eh, tener su propia identidad, aquí hay un cambio importante en este espacio donde no podían convivir con los otros, y creo que ahora lo estamos incluso viendo, y después de la pandemia, mucho situaciones de personas, adolescentes o ya más jóvenes, que ingresaban, por ejemplo, a la universidad y no podían llegar con la ilusión, no podían llegar a la universidad. O el salir del colegio, los grados, que también creo, y eso fue en todos los países, no se podía convivir con esa expectativa y la fantasía, o todos los ideales que se tenía para hacer un cierre y una separación, fue diferente dentro de la pandemia. O sea, no todas las pérdidas y todos los lutos no resueltos que aún se mantienen era por muerte, sino también pérdida de algunas situaciones que estaban dentro de nuestra mente y de nuestra cotidianidad, y de ilusiones o fantasías. Entonces pasamos desde la técnica del diván, del consultorio, a compartir espacios, a compartir todas estas situaciones y estas realidades de una realidad histórica que realmente ocurre, pero que se maneja de una forma diferente en la clínica para nosotros, y desde el psiquismo también viene una serie de cambios. Todo esto moviliza y finalmente es algo donde se tuvo la contención y el trabajo analítico. Modificamos entonces, en la circunstancia hubo modificación del encuadre. La modificación del encuadre sabemos que lleva también a movilización psíquica, porque al principio de la pandemia se decía, ¿es posible el análisis? Hoy podemos decir que sí, es posible el análisis a distancia. Eso llevó también a que pensáramos nuestra formación de una forma distinta, y también las realidades dentro de nuestras instituciones. Algo que era casi imposible para nosotros, los analistas de la IPA, hacer una formación a distancia, se volvió posible. Hacer un análisis a distancia fue posible. Hoy estamos retornando a la presencialidad porque también vemos las ventajas de la presencialidad, y porque pues cuando se tiene la posibilidad nuevamente de retornar al consultorio, pues es mucho mejor volverla a la presencialidad, a poder sentirnos, a poder virtualmente, como estamos ahorita, nos vemos, pero si lo estamos observando, hay una parte, por ejemplo, del cuerpo que no lo estamos viendo. En la presencialidad sí, hay olores, hay sensaciones, que se viven en el consultorio y no realmente de la misma manera en la virtualidad. Sin embargo, se observan cosas distintas. Y hay algo para pensar que no está escrito todavía, creo, y no lo hice tampoco desde la técnica, y es, nosotros tenemos los encuadres de una manera,
estamos en el consultorio o la virtualidad. Pero hoy se presenta que la posibilidad de encuadrar y reencuadrar nuevamente en el consultorio, pero la posibilidad de intercalar en algunos momentos la virtualidad, porque la persona, por ejemplo, ahorita que nuevamente se está dando el COVID nuevamente se está incrementando, por lo menos en Colombia, puede que el paciente esté pues en ese momento enfermo y llama o escribe a ver si puede mantener su sesión. Y es de pensarlo, ¿no? ¿Qué cambios va a haber a nivel del psiquismo en esas situaciones donde el encuadre también cambia y no se mantiene? Que está para pensarlo. Bueno, básicamente, pues es eso con relación a la técnica para resaltar. Nosotros, tanto en la virtualidad como en el consultorio, y creo que la mayoría que aquí estamos como analistas sabemos, se mantuvo intimidad. Tratamos de que, a pesar de que no estábamos en el mismo espacio, poder hacer encuadres donde la intimidad se mantenía, la neutralidad se mantiene y la privacidad. Y en eso, pues también lo trabajamos porque puede que al principio no lo hubiéramos pensado, pero tenemos un encuadre interno donde nos permitía trabajarlo de esa manera. Como estamos viendo, entonces la tecnología que no era parte del setting analítico empieza a integrarse dentro del setting y nosotros a pensarlo desde la técnica. La tecnología que nos facilita el proceso, pero también a veces nos interfiere cuando se cae, cuando no hay la conexión, pero también hace parte en este momento de la situación y del setting, la tecnología. Creo que pues a nivel inconsciente, que es una de los pilares nuestros, están presentes también, porque la psique funciona independiente de lo virtual o lo presencial, y es a partir de la relación analítica, a partir de la técnica que realmente podemos trabajar los analistas, y la tecnología, aunque interviene, también facilita en todo este proceso y en los cambios que se pueda llevar a cabo a través del análisis. Entonces, en esto podemos hablar que sí, y es una de las conclusiones, con la tecnología hay transferencia, se puede trabajar el inconsciente, es importante la relación y se hace evidente que también existe la posibilidad del análisis, sino que se puede ver de maneras diferentes, se puede llevar a cabo de maneras diferentes, pero creo que en eso ya coincidimos los analistas para poderlo afirmar. Algo de la técnica que a veces no se tiene como presente en esto de lo que estamos hablando, por ejemplo, los honorarios, que hace parte del setting y que también lleva a interpretaciones y a movilización, tuvo un cambio, y es que el paciente por lo general paga en el consultorio y eso lleva a una movilización, y en la relación podemos también vivenciar muchas de esas situaciones en transferencia a través del honorario. En este caso, en la pandemia, tuvo también que reencuadrarse para poder hacerlo, y era a través de la tecnología en una transferencia bancaria, en una consignación, donde también la relación directa a ese nivel es diferente. Es decir, que tuvimos que reencuadrar muchos de nuestros análisis que venían y unos nuevos que recibimos. Y el vínculo, Para Pati, pensar cómo. el vínculo, ¿cómo te resultaba a través de la computadora? Con los niños. Con los niños, mira que para muchos dicen que es fácil. A mí al principio me costó mucho trabajar con los niños porque para mí pues ha sido muy importante eso que digo del inicio, en el momento en que llegan con el papá o la mamá y van a entrar al consultorio, eso no lo tenía. Hubo interferencia de los papás, el encuadre realmente cambió. El niño
pequeño es más difícil que en su momento busque también su intimidad y su cajita, por ejemplo, que parte del psiquismo y que nosotros guardamos en el consultorio, pues en la casa era compartido. Es algo que no sé, que yo pienso que hay que trabajarlo y pensarlo mucho más, porque ahí la intimidad no la podemos realmente controlar como analistas. Y creo que para los niños sí definitivamente es mucho mejor poderlo hacer de una manera presencial. Sin embargo, es importante no dejar un análisis como nos pasó en la pandemia, porque el objeto analista en el vínculo significa para el niño el objeto diferente, el que le lleva un cambio, una transformación en su psiquismo para un progreso. Y abandonar al niño porque por la técnica de pronto no es lo mejor, hay que priorizar el vínculo en ese caso, porque sí hay una forma de contener al niño, había pérdidas incluso de papá o mamá, de un hermano, de un abuelo importante, del colegio, de sus compañeros. Entonces, el vínculo en esos casos es importante. Es importante, pero para el análisis creo que es fundamental el hacerlo presencial con los niños. Sí, Hay ¿verdad? analistas que lo piensan diferente. Lo otro que sí, digamos, para la ubicación, que también es algo de pensar, la ubicación en el adulto es más fácil que se mantenga dentro del encuadre. Pero el niño juega, el niño está en la cama, el niño se baja, entra al baño, pasa. El llevar el aparato, hay unos muy hábiles, pero hay otros niños que de pronto lo dejan y se pierde mucho en ese momento que está dibujando el niño. Sabemos que en el análisis de pronto el niño nos deja por fuera, entonces somos el tercero excluido y eso a veces con la tecnología no es tan fácil de manejar. Ese No. control creo que se pierde dentro de la tecnología, así como con cualquier persona, las sensaciones o la cercanía dentro del vínculo que es tan importante para el proceso analítico, para el cambio en el proceso. Pero definitivamente el cambio de la técnica, el cambio de la clínica lleva a una movilidad también. Y creo que para nosotros como analistas también el podernos repensar, el podernos haber permitido también ser flexibles en esa situación, creo que ha sido muy importante para el progreso también como para nosotros, ¿no? Ver una realidad distinta desde una pandemia que era algo de una realidad histórica que no podíamos negar. Bueno, en el vínculo, el objeto, por ejemplo, que es algo y que gracias a Olga que ahorita me lo pregunta, el objeto se mantiene constante, estable, en una circunstancia, por ejemplo, de pandemia, de tanto Pérdida. incertidumbre, que era caótico y al principio caótico, no sabíamos qué iba a pasar. Comprábamos los alimentos y teníamos que limpiarlos, hacer mil cosas. ¿Cuántas fantasías, por ejemplo, hay ahí? Y el que se mantenga un objeto siempre y que estábamos ahí presentes en un encuadre y en un vínculo, creo que lleva a los cambios y a poder afirmar que el análisis es posible. ¿Y cómo reaccionaban al cubrebocas? Eh, digamos, en el consultorio, cuando Ajá, y con regresamos, sí, en la terapia. cuando en la terapia. En la terapia, cuando digamos, cuando ya regresamos al consultorio, porque en la virtualidad Pues no te ponías realmente no cubrebocas. lo hacíamos, pero en el consultorio, los niños mantienen el tapabocas. Por lo general es muy fácil que lo mantengan. Los adolescentes de pronto no tanto, pero los adultos sí al inicio llegan con el tapabocas. Algunos preguntan si se lo pueden quitar. Mire, hay un caso muy especial que yo tuve llegó en pandemia, ya finalizando, y fue difícil el contacto porque la persona, y yo no lo sabía, no tenía buena audición.
Y llegar al consultorio con el tapabocas era muy difícil para él transmitir y expresarse. Y además sentía que yo no lo podía escuchar bien. Pero esa persona, ese paciente, me pidió que por respeto, digamos, o por la consideración en ese momento, me dice, por respeto, me puedo quitar el tapabocas, y ahí me explica que él no escucha, por eso buscaba la presencialidad, le era muy difícil en la tecnología, y mantener un análisis con el tapabocas iba a ser difícil. Ahí, por ejemplo, está sin tapabocas. Hay otros, incluso personas, dependiendo también de todas sus fantasías, de lo que se vive o en un momento dado de lo que está pasando, se mantiene el tapaboca y otros que no. Hay colegas que conocí, digamos, de las situaciones que para el diván, ahorita que hablas del tapabocas, pero también el diván, en el diván hay la fantasía y además hay unas situaciones de realidad que quién se acostó antes o si lo va a usar o no. En Europa hay analistas que, por ejemplo, usaban algo como, tal vez pensando en Winnicott, la manta, pero entonces cada paciente, así como los niños tienen su cajita, algunos para cada paciente tienen una manta distinta que la usan en el diván, por ejemplo. Lo del contagio. Para el contagio y el contacto, sí. Lo de también hay una serie de situaciones que se empiezan a pensar que antes no, en la salita de espera, por ejemplo, cómo mantener la distancia entre un paciente y otro y que no haya muchos pacientes en un lugar, en un sitio cerrado. Y lo del tapabocas, entonces también hay que pensarlo, y ahí lo podemos pensar ahora. ¿Qué hace el analista? ¿Usa el tapabocas o se quita el tapabocas? Es de poderlo pensar nosotros. Porque también es algo así como la tecnología, algo nuevo dentro de la técnica, que también transmite, ¿no? El no tener el tapabocas transmite algo y el tenerlo también. Sí, porque estamos de regreso ya. Ya estamos de regreso. Para volvernos a ir, porque ya volvió a aumentar. Esa parte de incertidumbre, ¿cómo la toman los niños? Porque no están nunca nada. Acabamos de volver y ya están diciendo que aumentó. O sea, hay una inseguridad en la vida real, ¿no? Y eso de que me quito y me pongo y ahora ya voy de vuelta afuera del consultorio, tiene que crear bronca, ¿no? Tiene que crear distintos síntomas, ¿no? Sí, sí. Y depende de la edad del niño, ¿no? Depende del niño más pequeño y del niño más grande. El niño más pequeño creo que lo asume más fácil que el niño de 9, 8 años, de 8 años. Entonces lo que tú dices, ¿por qué nuevamente el tapabocas si ya pasó? Ya nos vacunamos, además, pero sí, ahorita está incrementando el virus nuevamente, y incluso hay síntomas diferentes que nos lleva a pensar que es mucho mejor seguir con el tapabocas. Sí, con el cubrebocas. De todas formas, eso que tú mencionas del tapabocas y del cubrebocas, como dicen en otras partes, lleva también a movilizar el psiquismo en cuanto a las fantasías, o lo que tú dices de enojarse el niño y poderlo también manejar desde una situación de realidad, del principio de realidad, ¿no? Porque también es bueno en el análisis poderles mostrar, puede que lo frustre, pero realmente es lo que lleva a pensar. Exacto. Y ahora algo que nos lleva también como a poder desde esa realidad a cuidarnos más, y que el niño desde el comienzo vea la importancia de poderse cuidar. ¿Por qué? Porque nosotros los adultos tenemos en mente la muerte como una posibilidad. La muerte en el niño, en su psiquismo, es diferente. Sí. Es más, como adultos muchas veces la muerte la vemos lejos, pero desde una realidad y dependiendo de los momentos la vemos más cerca. Entonces la realidad cambia. De ahí lo importante también de poder ver digamos, como los conceptos de realidad, y poder ver el mundo interno y esas realidades internas en cada quien de su psiquismo y la realidad externa de lo que sucede.
para cada quien puede ser diferente. Julia. Yo pensaba, hablando de las realidades que vos estás señalando, que por ser un contexto de una realidad común, ¿no es cierto?, la del analista y el paciente, sea niño o sea adulto, experimentamos una realidad que nos involucra como seres humanos. Tenemos una actitud de mayor neutralidad, como tú también señalas, cuando se trata de ideologías políticas, con grandes movimientos, que nosotros también lo vivimos en Chile. Tuvimos el estallido social, con un movimiento importantísimo, inmediatamente la pandemia. Tú diferencias muy bien respecto del encuadre y de la actitud de neutralidad del analista, y yo pensaba que si nos involucra como seres humanos y eso hace parte de la relación analítica, en este sentido, aunque manejamos en la diada alguna información similar, la vivencia y el funcionamiento psíquico, como tú bien lo dices por ahí en tu trabajo, son absolutamente diferentes. Tanto es así, yo no trabajo con niños, pero tanto es así que siendo yo un analista mayor, he seguido viendo pacientes que los tenía, ellos estaban muy preocupados de que yo no me fuera a contagiar, cuando todavía teníamos presencial, y yo usaba la mascarilla, ¿verdad?, o el tapabocas, como se llama, y ellos estaban muy preocupados de que no me lo quitara, incluso algunos no se lo sacaban tampoco. Así que había un cuidado donde, claro, yo pertenecía y pertenezco a un grupo etario, ¿verdad?, que son los que más se contagian, y que son los que en ese primer momento eran hospitalizados, y la mayor parte con oxígeno. He vuelto hace poco a la presencialidad con algunos pacientes, y hay otros pacientes que se mantienen con el Zoom, fundamentalmente, porque están muy preocupados por lo que vos dices. También acá disminuyó, se destacaron las mascarillas, pero como decía Olga, hay un aumento, y en realidad lo que pasó, que vos lo planteas, ¿cómo será en la pospandemia? Bueno, lo que tú adelantabas es, si los que no tenían mucha noción de la muerte ahora la tienen, después de la pandemia. Entonces la incertidumbre que planteaba muy bien Olga, es una incertidumbre de que no tanto no sé lo que va a pasar, sino que ahora me voy a morir o no me voy a morir. Yo lo presentaba también en mi trabajo, porque los que se van al hospital y tienen COVID no pueden ver a la familia, ¿verdad? Así que a mí me parece que los espacios de los que tú hablas, los espacios compartidos, el espacio común de la consulta virtual o no, es fundamental revisar. Gracias. Sí. Muchas gracias, Julia. Gracias Sí. por aclararlos también. Sí. Es que hay una cosa que es totalmente cierta. Después de esta pandemia, aunque volvamos al consultorio o no, ya todo cambió. Internamente, la cabeza cambió. Tú decías una cosa que era cierta, Patricia, de que los niños no tenían cerca la muerte. Ya la tienen. Porque se murió un tío, un amigo, un X o Z. O sea, los niños ya tienen algo que no tenían antes, ¿no? Entonces, cambió. Y también, por ejemplo, hay casos, ahora que volvimos al consultorio, hay gente que, como dijiste, no regresa. Pero yo de repente pienso que habría que analizar bien si no regresan porque les gustó estar en la computadora o por comodidad, ¿no? Si ya puedo por aquí, ¿para que me desplazo hasta allá? Entonces, están apareciendo cosas nuevas. Y hay más riesgos para muchas cosas. Y todo esto sí provoca cambios en las terapias, que es el libro que vamos a escribir. Porque ahora que regresamos y que tenemos un rato regresando, ciertamente cambiaron muchas cosas, pero muchas. Y entonces eso tiene que hacerse como escrito, como teóricamente aceptado, como tratar de entender qué está pasando, ¿no? Sí. Sí, eso es muy cierto. Ya la vida cambió para todos. Completamente. Eso es una realidad. Sí. Y los análisis también. Cambiaron. Este es el repensar y la invitación que tú nos haces a
a podernos pensar nuevamente después de la pandemia, ¿no? Sí, sí. ¿no? Sí. Y eso que decía Julia, que se me hace muy importante, de que los pacientes te empiezan a cuidar, porque como estás viejita te vas a morir más rápido, ¿no? Y sí empiezan a cuidarte, ¿sí? Dejas de trabajar un día y te hablan todos a ver cómo estás. Y al final, pues estás igual que ayer, pero como clausuraste las sesiones, vaya a ser que el camino te moriste. Eso no existía antes, ¿no? Y ahora sí está. Sí. Sí. Incluso se despiertan a partir de esa realidad, esas fantasías, ¿no? Si Exacto. por alguna casualidad tú te demoras un poquito en Sí. entrar, empiezan las angustias de qué pasó con el analista. Sí, Se enfermó, no me esperó, algo pasó, algo malo pasó. sí. Mm, Eso cambió muchísimo, ¿no? Cambió. Y a nosotros nos cambió también. Sí, sí. Mm. Sí. Porque también uno se Como debe seres, preguntar si estás completa o no, ¿no? sí, como seres humanos que somos. Sí. Y ahorita está la Bueno, influenza y empiezan a venir los virus uno tras otro, ¿no? mm, Sí. sí. Bueno, muy acorde en el libro, digamos, ahorita que estamos hablando de la pandemia del 2020, finales del 2019, y hoy que todavía nos mantenemos, eh, revisando la teoría, yo encontré, y pues lo sabemos, esto también ocurrió en otra época. Lo que pasa es que, aunque lo sabemos, como dice Bolas, a veces no está presente, no es consciente para nosotros, Ujú. pero Freud lo vivió en la época de la guerra, De la en viruela. situaciones de una pandemia de la gripa española, y entonces en la época de 1914, 1918, también en una guerra, que es una situación de una realidad histórica compartida, debió haber, se hizo cambios. Y yo en el libro incluyo el caso de un niño, ahora que hablamos tanto de los niños, un niño de 10 años que trabajó Melanie Klein, donde en época de guerra ella tuvo que modificar la técnica con el niño, no era en su propio consultorio por la misma situación, era en otro sitio, y fue un análisis que se encuadró con una terminación, digamos, eran 4 meses, entonces había un cambio del encuadre también, y que lleva a pensar que no es la primera vez, pero que a veces las experiencias, si no son vividas, como que no se tienen conscientes, y muchas de esas no son conscientes, y que eso parte también de reafirmar muchas de nuestra teoría en nuestra clínica para poder pensar este tipo de situaciones. O sea que poder pensar en esa época y poderlo hacer ahora con la tecnología, pues es mucho más evolucionado, es distinto, pero a la vez hay experiencias pasadas donde a partir de eso Freud empieza a escribir, a replantear, por ejemplo, duelo y melancolía, ciertos escritos nuevos más allá del principio del placer, por situaciones personales donde una de sus hijas muere, o por ejemplo el holocausto, donde eh, él tuvo la triste Hermana. experiencia de que 4 de sus hermanas fallecieron, o el exilio en 1938. Y él esto lo escribe y hoy lo tenemos nosotros como posibilidad para consultar desde la teoría y el tema de la muerte, porque entonces en esa época él le escribe sobre la guerra y la muerte, y ahí hay un escrito bien interesante de cómo es impensable la muerte para nosotros, que lo que tú dices, Olga, hoy ya se vuelve una realidad y ya la podemos pensar de una manera distinta. Claro. Si antes pensábamos la muerte a partir de la vida, hoy podemos pensar también la vida a partir de la muerte, que antes no Sí, lo teníamos consciente. así es. Y eso Voy cambia. a leer una parte del Ah, escrito que está en el libro de Klein, que dice que a pesar de ser un análisis inconcluso, lo que hizo ella cuando trató a Ricardito, el niño de 10 años, es ilustrativo para llegar a estratos muy profundos de la mente y permitir que el paciente manifestara muchas de sus fantasías y tomara conciencia de algunas de sus ansiedades y defensas.
Agrega no haber podido llegar a una adecuada elaboración de todo esto. Plantea Klein que el progreso de su paciente está ligado a la mejoría que experimenta en la relación con el objeto bueno en este caso, el vínculo, y que esto constituye lo fundamental de todo análisis en el que se logran alteraciones favorables y duraderas. Considerar al analista como un objeto interno y externo y mantener una buena relación con ella confirma la esperanza del paciente, una mayor seguridad interior y el predominio del instinto de vida y el cambio psíquico. Eso lo dijo Klein en esa época y que creo que hoy es vigente para nosotros. Bien vigente. Bien vigente. Bueno, lo que tú decías, Olga, pues ya hoy tenemos una antes de la pandemia, el análisis antes de la pandemia, durante la pandemia, y ahora hay que pensarnos en un En el de análisis, después. el de después, el pospandemia, Sí, hay que trabajar. para trabajar. Sí. Freud decía que lo importante también desde la práctica y la clínica es poder tener el método y la técnica para tener realmente posibilidad de llegar a tener la luz de aquello que está oculto en el psiquismo y poder llegar al análisis, a completar un análisis. Creo que hay tiempo o no. Sí, sí hay tiempo, sí, Bueno. sí, sí. Bueno, también hay una situación para pensarnos, porque esto que moviliza una realidad externa, que es una realidad histórica, pero en la mente de cada uno, como su mundo interno, puede vivirse de una forma distinta. Entonces también empieza a haber objetos peligrosos, persecutorios, porque pues está detrás la muerte. Sí. No sé, esto no está en el libro, pero últimamente lo he pensado, porque después de todas estas situaciones difíciles, como puede ser una guerra, puede ser una pandemia, que es una realidad externa y es algo histórico que ocurre, estoy viendo y estoy empezando a observar también unas situaciones de mucha agresividad y violencia que se está despertando y de cambios incluso. Exacto. Incluso si lo pensamos en nuestros gobiernos, en situaciones de la realidad que vivimos histórica, también ha impactado, que posiblemente no lo hemos pensado suficiente, pero que se está llevando en este momento, y entonces empiezan a haber situaciones que antes no se veían, por lo menos aquí en Colombia, o los cambios que estamos viendo en Latinoamérica y en otros países que sí están ocurriendo. Sí. Que después de situaciones como tan frustrantes, caóticas, inesperadas, empiezan a surgir una serie de cosas a nivel social que hay que también pensarlos qué está pasando en la psique de cada quien y eso cómo nos está impactando a nivel social. Sí, qué interesante, ¿no? Bueno, yo creo que, no sé, Pati, si quieras que abramos, ya ha estado el diálogo presente. Ay, sí. Nadie que abrió, pero todos hablamos ya. pero está perfecto, Bueno, creo yo. ¿Te parece, Pati? ¿listo? Sí, perfecto. Sí, bueno, y bueno, a mí me gustaría hacer un comentario, se me hace bien importante esto, porque yo pensaba en este cuidado, por ejemplo, de los pacientes al analista, porque a partir de la experiencia, pues de la muerte, de la realidad de la muerte, muchos, digamos, ha sucedido esto, como el cariño al objeto, el cuidado del objeto, pero pensaba que hay otra parte de la población, ¿no? Tal vez no muchos analizando, pero en que hay una negación de la muerte, a pesar de la pandemia, digamos, está como muy polarizado, ¿no? O gente que se quedó como muy obsesiva, muy paranoide, incluso muy esquizoide, Exacto. teniendo contacto y demás, y los que niegan absolutamente, como si nada hubiera pasado, ¿no? Y pensaba esto que se va dando en los análisis de no estar como en la angustia de la muerte permanente, sino tenerla presente, cuidarse, cuidar al otro, que me parece que ya es una elaboración, pues, ¿no? Sí. Psíquica, pero me parece que estamos así. Yo pensé en la polarización que dices también social, ¿no? O sea, en esta situación social, como de mucha agresión, o todo muy polarizado, pues, ¿no? Políticamente, la sociedad está como todo, como muy, muy dividido, me parece.
Me parece interesante para investigar, para pensar. Está muy lindo tu trabajo, Pati. Yo tuve la oportunidad de leer en el libro. Está rico en términos teóricos, metapsicológicos, los casos que aportas. O sea, está bellísimo. Te felicito mucho y ojalá que todo el mundo lo pueda leer porque de verdad vale mucho la pena. Todos los capítulos, pero me gustó mucho tu trabajo. Muchas gracias. Y adelante, si alguien más quiere comentar, participar. Yo, Pati. fíjate, Pati, que con el trabajo y como lo vas comentando ahorita, me quedé pensando y que lo que a mí me ha tocado también es, especialmente ahorita me acordé de un caso en donde ella traía muchas angustias guardadas, reservadas y que ahora la pandemia se las eclosionó. O sea, y viene con una cosa persecutoria, con una paranoia, con un miedo a todo lo ajeno, todo lo externo. De todo aquello que no se había podido simbolizar previamente antes de la pandemia, ¿no? Y que ahora no es que esto venga nuevo, sino que se vino como a manifestar, ¿verdad? A revivir tal vez, ¿no? Qué importante lo que estás diciendo, sí. Porque muchas de esas situaciones y lo que tú mencionas, de pronto, y pensando en Winnicott, hay situaciones que se han vivido de una manera diferente, pero que revive esas situaciones arcaicas o situaciones de otro momento y que aquí se despiertan en una situación de incertidumbre o caótica como la pandemia, lo que tú dices. Se despiertan todas esas situaciones paranoides, esquizoides. Y Freud, de hecho, perdió una hija en la gripe española, ¿verdad? Sí, a Sophie. O sea, pensaba yo entre lo que fue antes de y lo que fue durante la pandemia, ¿no? Y las cosas que ahora vamos a vivir en consecuencia también a futuro. Es como si los tres tiempos se anclaran de ese momento que vivimos desde el 2019. Ujú. Y yo siguiéndote, Pati, todo tiene un principio y un fin. O sea, la parte que teníamos, la realidad que teníamos antes de la pandemia no va a regresar. Los miedos no van a volver a ser igual. O sea, cambiaron los miedos, las patologías, las fobias, y así nos vamos a quedar. O sea, es esas experiencias que hacen un cambio y hacen un cambio, ¿no? Ahora tenemos que ver cómo manejamos el cambio y para dónde vamos, ¿sí? Pero eso sí ya no va a ser igual. Yo veo muchas fobias y muchos miedos en la gente, ¿no? Porque es como que ya pegó y entonces ahora sí no quiero que me pegue, pero ya se supone que no hay, pero ya sí hay, o sea, la inseguridad de la vida ha cambiado. Casi tuvimos una guerra, todavía no sabemos si la tenemos, la parte económica está gruesa, ¿no? La gente ahorita también en Europa se están muriendo de frío porque no les venden gas, o sea, es un mundo más hostil. Y me he acordado de Piero Lañé, que hablaba de que para poder brincar a la sociedad, tiene que haber una sociedad que te ofrezca esa capacidad o que tú brincas con seguridad. ¿Quién va a brincar ahorita si está todo tan mal? Está feo. Sí, hasta las instituciones, ¿no? Nuestras instituciones. Todo se ve, lo que tú dices, el cambio es total. El cambio es total. Y después de una situación que sí estuvimos muy cerca a la muerte, la tuvimos presente, hay situaciones muy caóticas que se están viviendo ahora y desde lo personal hasta lo social. Así es. Y todo eso abona los miedos, ¿no? Ahorita es realmente lo que tú nos invitas a pensarlo, ¿no? Después de la pospandemia, porque hay muchas cosas que llegaron y se quedaron. Se quedaron. Y ahí están para también poderlas pensar. Los niños hablaban del bicho, que no te fueras a enfermar con el bicho. Y el bicho, y para chiquititos, pero ya estaba todo incierto, ¿no? No hay Sí. esa sociedad que ofrecía una cierta tranquilidad, no la hay. En muchas cosas no la hay.
Y eso obviamente va a provocar o va a producir otro psiquismo, ¿no? Con el psiquismo. Es que incluso esas pérdidas que se viven, que no se han puesto en palabra, que no se han podido realmente representar, No, como es no, la pérdida del colegio, volver al colegio, eso, un año. los amigos, niños que de pronto llegan y ya las familias cambiaron porque el papá o la mamá Claro, ya no están. La misma convivencia de haber estado 24 horas los 7 días a la semana llevaron a cambios dentro de las familias. claro, claro. Estaban todo el día juntos. Sí. Yo. Sí, ujú. Es que ahorita que escuchaba a Patricia decir de los cambios de los niños y los colegios, yo tengo algunos alumnos adolescentes que estaban en secundaria cuando empezó la pandemia y se reincorporaron a la preparatoria y sienten que su prepa duró un año, no 3, y ha sido como muy choqueante ese proceso de cambio pues hacia la universidad, como que se Entonces, les perdió un comió pedazo. un pedazo de vida muy importante y están como en duelo todavía de que les quitaron su preparatoria y sobre todo yo pienso en lo que representa la prepa, ¿no? Como este cambio, esta transición, y es como que les hubieran quitado un pedazo de vida. Eso ahorita pensé, y pensaba hace rato también en esta pregunta que te haces, Patricia, de cómo va a ser el regreso al consultorio y todo eso. Yo estaba pensando ahorita o cuando te escuchaba, pensé que no me había costado tanto trabajo a mí. Como que después de 2 años estamos bien familiarizados con el Zoom y ahora ya estamos organizados para tenerte aquí y tener gente de Chile y de Argentina y bla. Y aparentemente como que ya nos movemos como peces en el agua en esta situación, pero hay muchos detalles, sobre todo en el consultorio, pues, hay muchos detalles que hay que seguir tomando en cuenta o no dejarlos pasar así tan rápido, ¿no? Por ejemplo, cuando hablabas de las transferencias bancarias, del pago de honorarios, pensé que hay pacientes que pagan y luego te mandan la foto del pago por WhatsApp y uno dice gracias. Y hay pacientes que mandan el pago Y no y no mandan nada. dicen nada, ni nombre le ponen a la transferencia, entonces uno no sabe quién le pagó y quién sí. Y pensé como en que esas cosas también pueden ser como sintomáticas, ¿no? Como que son interpretables, ¿no? Ujú. O el paciente que está en línea y no se conecta. Yo Por pensé favor. una vez, presencialmente, un paciente se quedó 30 minutos afuera del consultorio porque timbró, pero no timbró, no sonó el timbre y se quedó ahí. Y hasta que yo salí, porque dije, ya no vino, salí y ahí estaba mi paciente. Eso fue antes de la pandemia, ¿no? Como fenómenos que pasan, que hablan del psiquismo del paciente y que se van manifestando de diferentes formas, ahora muy nuevas formas, ¿no? Y se me hace como interesante seguirlas pensando, los detalles, ¿no? Porque el inconsciente aparece en los detalles, ¿no? Y bueno, eso. Sí. Sí. Julia. Precisamente uno de los analistas que hablaba de cómo los cambios de encuadre llevan a la movilidad psíquica es Blecher. Claro. Y entonces, todo esto que tú estás mencionando, Fernando, que es tan importante y son esos detalles, realmente es donde el inconsciente definitivamente sale, ¿no? Sí. También lo importante y que todavía yo me lo cuestiono, y yo creo que muchos de nosotros nos llegamos a cuestionar es esos cambios de encuadre dentro del mismo análisis. Si los llevamos dentro del consultorio virtual, porque hay personas que se mantienen virtuales, o por ejemplo, lo que les mencionaba, el paciente que se va de viaje y dice yo me conecto desde la finca. Entonces venimos en el consultorio y ahora virtual, ¿qué cambios va a haber a nivel de la técnica y cómo va a influir en el psiquismo, ¿no? Y que ya es otra posibilidad que Es existe. otro. Yo he pensado mucho en el objeto ausente, ¿no? En la vacación, cuando no venían, pues no había sesión, ¿no? Y había objeto ausente, horas libres, los pacientes no te podían ver.
Ahora siempre hay sesión, siempre. Si se enferman, si van de vacaciones, si chocaron, si te hablan y te dicen, tenía una paciente que me hablaba y me decía, está el tráfico tremendo, no voy a llegar, entonces vamos empezando la sesión ahorita. ¿Cómo? Ella en el coche y yo en el consultorio. O sea, se han hecho cosas muy raras, pero ya no hay ausencia. No hay. Y eso tiene que provocar otras cosas, ¿no? Y eso era irreal antes. Como que los cortes siempre hemos dicho que sirven para algo y ahora no hay cortes. Es que precisamente es una cosa dentro de la técnica para pensarlo, ¿no? Para Eso hay cómo que moviliza pensarlo. eso el psiquismo, porque realmente teníamos una situación de separación, Sí, de sí. encuentro y de reencuentro. Y lo que Así tú dices, la ausencia en este momento no se está no, viviendo como realmente se no, vivía en otro momento. no. Y eso va a producir cambios, ¿no? Cambios. Mm. Hay que ver cuáles. Sí, Julia, ¿querías comentar? Sí, sí, perdón. Sí, que quería comentar respecto de los miedos, ¿verdad? Siguiendo con los miedos que hablaban antes en las pandemias, también esos miedos estimulaban conductas defensivas, en términos También. más normales, ¿no es cierto? Es cierto. Conductas defensivas, guardarse las mascarillas, guardar la distancia, unos retaban a los otros que se te amontonaban en la farmacia o en el mercado. Y también se ocultaban ciertas rebeldías apagadas, que yo creo que son las que después aparecen en lo que Patricia señalaba como el aumento de violencia a posteriores, mucho más lenta en otros casos. Acá en Chile, después que se empezaron a implementar las vacunas, que fueron muy eficientes y muy regladas, ¿verdad? Aparecieron lo que yo llamaría las defensas maníacas, sobre todo en los jóvenes, a muchos adolescentes también, pero eso llevaba a que hubieran innumerables fiestas clandestinas, con mucho alcohol. Sí, Entonces aparecía la policía, el vecino, las declaraciones, la casa de brujas, digamos, en los distintos barrios donde te reventaban los oídos con la música hasta que llegaban los carabineros. Pero también empezó a aparecer un desparpajo en el discurso, exacto. ¿cierto? Respecto de qué, que los médicos, que no sé qué, bueno, todo ese problema, pero sí que se pusieron en jaque, dentro de las instituciones, se pusieron en jaque toda la red hospitalaria, que se había quedado bastante desvencijada por las internaciones y por los pacientes que necesitaron respiración artificial. Y después me escuché lo último que hablaba Olga también y Patricia, y que también señaló algo, la otra colega que no sé cómo se llama, tú, ¿cómo te...? Bueno, Vale. me quedé pensando ¿Así? en los... ¿Cómo? Mi paz. No, no 28A. escuché. Sí, no escuché. Bueno, respecto de los cortes, de que la búsqueda del reencuentro como si no hubieran ausencias, la paciente esa que le habla desde el auto, ¿verdad? Bueno, yo creo que en los adultos, cuando hemos logrado pensar eso como ataques al encuadre, Sí, también la Patricia recordó a Blecher, que decía, bueno, todos los ataques al encuadre también nos permiten recolectar el continente más de la personalidad psicótica del paciente, que reaparece justo en esto que estuvo señalando Olga. Qué interesante lo que aparece. Gracias. Brenda. Sí. Hola, y pues muchas gracias por todo el diálogo. Y bueno, yo me quedé pensando en esto de las realidades, ¿no? O sea, cómo, pues la realidad pues es un tope, ¿no? Y creo que ahorita vamos viendo que no hay una concordancia, ¿no? O sea, hay entre lo de adentro, lo de afuera. mira, Vivimos en algo que, o sea, que no termina de terminar, ¿no? Entonces, ahorita que hablaba, ¿no? De todos los efectos al psiquismo, pensé en, pues, nuestro sentimiento de continuidad, ¿no? Cómo se va viendo afectado. Y ahora que hablaban de los miedos, la violencia, o sea,
creo que hemos escuchado de cosas que antes no habíamos escuchado, ¿no? Nuestra ciudad hace unos días vivió uno de los días que rompimos récord en violencia, muertes y cosas, ¿no? Sí. Y pensaba que ante todos estos miedos, o sea, pues viene una precipitación a todo, ¿no? Al acto, no sé, yo siento que es una cosa muy triste de que dicen, pues ya que pierdo, ¿no? O sea, que hay que perder. Hay que perder. Ajá, y de ahí lo Claro. importante, ¿no? Este hincapié que hacían, ¿no? Y que ahorita mencionaba Olga, a la falta, a las ausencias. ¿No? Gracias. Muy bien. Interesante, sí. A ver, yo quisiera comentar respecto a esto que te estamos hablando ahorita, que bueno, yo considero que esto de lo de la pandemia ha sido un parteaguas histórico que, como dice, cambió el mundo y que pues yo creo que todavía no podemos dimensionar los efectos que ha tenido todo esto. Esto es la posibilidad de hacer un trabajo de la pandemia, porque hay que tener en cuenta que no ha terminado, se ha disminuido la gravedad y todo, pero me acordaba yo, ahorita que estaba yo leí hace unos meses, un año quizás, a un sociólogo, no recuerdo su nombre, donde decía que íbamos a ver a nivel de masas, así él hablaba de masas, no nada más de lo social en general, sino de las masas, que vamos a ver los efectos de la pandemia por confinamientos, por todas las limitaciones, por todas las pérdidas, etcétera, que vamos a empezar a ver sus efectos como por ahí del 2024 y que quizás muy probablemente se manifieste una cuestión como de cierto desenfreno por tantas restricciones y por tanto confinamiento, a la vez de que el hacinamiento en familias y todo, y que realmente a nivel de masas vamos a poder ir empezando a ver los efectos de la pandemia como hasta el 2024, en que quizás ya haya terminado o finalizado realmente que se dé por terminada la pandemia, ¿sí? Que ya va a quedar como endemia, pero que de alguna manera a nivel global, ¿no? Entonces me parece esto muy interesante porque nos hemos visto obligados a modificarnos, a modificar en el trabajo clínico, en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, con las amistades y todo. Entonces, a mí me parece que de algo tan terrible como ha sido esto, yo creo que podemos sacar mucho provecho, muchas enseñanzas, muchos aprendizajes, a ir flexibilizándolos, ir preguntándonos también desde la técnica, qué es lo que sí, qué es lo que no. Pero yo creo que es un momento muy importante como para poder seguir con un psicoanálisis contemporáneo, adecuándose a las necesidades y las demandas de la vida diaria y real, hablando con esto de las realidades externas, ¿no? Porque pues nos influye. Entonces, bueno, pues eso me pareció muy, muy importante y pues esperemos todavía a ver si es cierto que hasta 2024 empezamos a ver con esto de lo de las agresiones y la violencia, pensaba yo más que nada en eso, de lo que él hablaba de un desenfreno, que iba a haber un desenfreno impresionante de alcoholismo, de Yo digo que ya hay. Ya hay. Ahorita los chinos hicieron todo un desmadre porque los claro, quisieron pero vacunar. Los franceses hicieron otro desmadre. O sea, ya la gente está ya enojada, como si fuéramos culpables de la pandemia, ¿no? Ya los desmadres ya están. La droga está por todos lados. O sea, el punto que yo pienso es que sí, a mí a veces me da la impresión de que no vamos a volver nunca a estar igual. Nunca. No. Nunca. Esto no. ya tiene que tener otra realidad que vamos a tener que tragarnos. Porque ya jamás se va a arreglar ni va a terminar. Eso lo he oído mucho. La pandemia no se va a terminar. No quiere decir que esta, pero esta le sigue otra y otra y otra y otra. No salieron miles de vacunas. Entonces, cuando tú empiezas a ver a los chinos, que son tan sometidos, todos rebeldes, queriéndose ir de China, o sea, los mismos franceses rompiendo vidrios, dices tú, esto ya no es igual, ya no. Ya no. Se hizo más violento todo. Sí, sí. Aquí en Colombia, por ejemplo, hay una situación de orden público donde tuvimos hace muy poco personas que golpean al policía o que quemaron policías en la calle, que es una cosa violenta que pues es aterrador, pero ahí está. Ahí está, sí. Se atreven a más, ¿no?
Yo he pensado mucho en aquel artículo de Green de ¿Por qué del mal? Ujú. Y yo digo, es que ahí está, o sea, ¿por qué del mal? Donde Green hablaba de un mal que ya no es erógeno. Es el porqué del mal, el mal como mal. Y así está pasando ahorita. Los asesinatos y todo eso son muy violentos. Entonces, algo se rompió. Y el Claro, equilibrio, la homeostasis y la vida que teníamos se rompió. Ahora aquí nos toca, no sé en cuántos años, tenemos que crear otra sociedad, tenemos que crear otros valores, porque estos ya no van a estar. Y eso asusta mucho, porque es que no tenemos de dónde agarrarnos, ¿no? claro, que es lo que hablaba Hannah Arendt con el término de la banalización del mal, ¿sí? Que sea como que normalizado, no porque sea, sino de que como que ya la adaptación significa eso, como que verlo como algo natural, que es lo terrible, ¿sí? Ya, me callo. Fernando. profe. Es que ahorita me hizo mucho sentido todo esto que van hablando de lo social que se desbordó. En Brasil ganó Lula por nada a Bolsonaro y los camioneros estaban a favor de Bolsonaro y cerraron las carreteras. Cerraron las carreteras y háganle como puedan. O sea, como que la ley se desdibujó. Y lo estaba pensando también alrededor de lo que hablabas del encuadre, de esta cosa de de que no hay ausencias y de cómo, de la necesidad de replantear fuertemente el tema del encuadre, porque está como que un tiempo de un año para atrás, en los congresos y en general en las charlas de psicoanálisis, se hablaba de flexibilizar el encuadre, ¿no? Y a favor de pues, la nueva normalidad y bla, bla, bla. Pero ahora sentí como una necesidad como de no flexibilizarlo tanto porque Hacer uno nuevo. porque se Exacto. desborda el psiquismo y no sé si también estos desbordes de violencia tienen que ver un poco con lo mismo, con pues si se rompe el encuadre, si se rompe el marco del encuadre, se desgracia No hay todo, ¿no? O sea, contención. social, Claro, psíquicamente, de todo tipo. claro, Pero lo que pasa es que hay que analizar el encuadre, porque exacto. si a nivel social también haces yo estoy de acuerdo con lo que tú dices cuando hablabas de tu paciente, etcétera, pero a nivel social, cuanto más seguridad se quiere poner, más violencia se despierta, Más con violencia. eso que está en Colombia, con los policías, en Chile ni te cuento también, entonces pareciera que hay que, como, no es a flexibilizar, sino analizar el encuadre y crear, como decía Olga, nuevas instancias. Pareciera que tenemos que crear a nivel social, previniendo eso que dice la Patricia Reyes, de todo un desenfreno, que vamos a tener que tener equipos que se coordinen en la seguridad, de tal manera de que se pueda controlar, pero que vaya a tener que haber no sé cómo decirlo, una reingeniería de las Para volver a virtudes, de arreglar los esto. atributos, de volvernos a arreglar la cabeza y la estructura psíquica y la capacidad de la realidad psíquica para entender de que estas reacciones, que son desesperadas y algunas muy psicóticas, ¿verdad? Muy Ujú. psicóticas. Muy primitivas, diría yo. Sí. Podría ser lo del fanatismo característico de los antivacunas, ¿no? Bueno, ahí está, eran unas fantasías increíbles Ay, que sí, inyectaban bien. te iban a colocar Sí, un chip y que te iban a controlar y averiguar. Bueno, son fantasías de sí, ciencia ficción, pero que se pueden Pero que las convertir en vivieron, realidad. Claro, claro, las vivieron tal cual, como reales, ¿no? Sí. claro. ujú. Híjole, nos faltan muchísimas cosas por pensar. Qué horror. Ujú. Por pensar y por vivir. Por vivir, tratar de arreglar, no sé qué vamos a tratar de arreglar. En este país hay un presidente que dice, y no me salgan con que la ley es la ley. Así que imagínense a dónde vamos. Sí. ¿A dónde vamos? Sí, pero yo creo que, bueno, como decía Rosario Castellanos, ¿no? Por ahí Ah. en uno de sus poemas, decía hablaba de Latinoamérica y decía, en este continente que agoniza,
aún podemos sembrar una esperanza. Yo creo que la posibilidad de pensar, o sea, está y bueno, no, tal vez no vamos a cambiar el mundo, ¿no? No. Pero yo creo que hay una apuesta, ¿no? Por la vida y por ligar, ¿no? Por seguir adelante como seres humanos, ¿no? No sé. Porque me da una sensación de desesperanza de repente, porque sí es Es que terrible, así estamos. sí está terrible eso. Así estamos ahorita. La realidad obliga. Ujú. Porque además, la otra cosa es que el cáncer se ha diseminado otra vez. Ay, sí. Entonces, de repente son demasiadas bombas que se reventaron en el camino. Cosas que creíamos tener controlado. Y no Claro, están, paciencia, ¿no? sí, ajá. O sea, está fuerte, pero ojalá sea para que podamos hacer cosas, ¿no? Sí, 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 Que pensemos en salidas. Sí hay. exactamente. Ujú. sí. Y de A lo pronto mejor perdón. lo que tú dices, sí, y esto es para quedarse, pero lo que dice María Paz de la desesperanza es poder realmente de esta situación Sacarla. poder pensarlo, poderlo asimilar, comprenderlo mejor y tener una representación de lo que todavía aún no tenemos representado, no se ha simbolizado. Exacto. Y poner, Eso. eso es, Eso se me hace muy buenísimo. Así que hay que escribir la segunda parte, a ver si nos sale alguna esperanza de todo esto, ¿no? sí. ¿Sí? Sí. Bueno, dijeron que en enero íbamos a empezar, entonces ya viene enero, ¿eh? Háganle campito al libro. ¿Mm? Fernando, ¿tú querías Muchas decir algo? gracias. Nada, o sea, yo pensé que este libro es como, pues muestra de que hay que darle la vuelta A la a página. esto terrorífico que aplasta de la realidad, ¿no? Pensé también lo que planteaban Patricia, planteabas Patricia de Freud, cómo se muere una hija suya, 4 hermanas en el Holocausto y el cuate hace una teoría sobre la muerte, la guerra, lo Exacto. destructivo, increíble, ¿no? O sea, qué capacidad para darle la vuelta a las cosas y generar algo, una genialidad, ¿no? Una Igual que creatividad. ustedes. Ujú. Así es. Ahí es donde Esperemos que vemos nos que salga. Freud no pasa de ser actual, ¿no? Ah. Ahí encontramos, hay nuevos desarrollos y hay Ahí un está. psicoanálisis contemporáneo, pero si volvemos a Freud, ahí encontramos Ahí está. explicación para mucho. Sí. Incluso Duelo y Melancolía, él lo replanteó después de todas estas vivencias, o Sí. ahorita que hablábamos del malestar, sale pues después de haber vivido la guerra. Sí, Ujú. de haber estado ahí, de estas muertes, lo del más allá del principio del placer. Si lo También. pensamos, el cómo, cuando a veces se dice Freud no trabajó con niños, no, pero sí lo pensó, hay muchas cosas pensadas desde los niños, por ejemplo, Sí. ahí del nieto, que el papá en la guerra, y él jugaba con el carretel, y el carretel lo que simbolizaba, y eso, en esa situación Freud le dio representación. Ahí es donde está la esperanza. Qué genial, ¿no? Esperemos que nos salga otro genio por ahí. En el Facebook, además de agradecimientos por la transmisión, también dice Oscar Mauricio Cuellar Pineda, hay que ir de His Majesty the Baby de Freud a Matan a un niño de Leclerc. Y hoy hay que ir de His Majesty the Analyst a Matan a un analista, a propósito del narcisismo, dice. Y Eve Abrines dice, muy interesante plantear los cambios que quedan en post-pandemia. Muy bien. Bueno, pues estamos en tiempo, ha sido Muy bien padre. interesante. Muchísimas gracias, Patricia, y a todos por las ideas y por pensar juntos. Qué lindo, yo creo que surge de verdad, ya, bueno, ya ha estado surgiendo en las diferentes presentaciones, pero aquí es un tema del libro pues, específico. Les agradezco muchísimo, Patricia, mil gracias nuevamente, y bueno, nos vemos la próxima. En enero tenemos la próxima presentación, déjenme les digo, creo que es el 23 de enero, el último sábado de 22. 22, ¿sí? Entonces, para que por ahí ¿Quién lo es? vaya agendando. ¿Mande? ¿Quién es el 22? Susana, Presenta. Laura y yo. ¿Quién? Susana, Laura y yo. Ah, Sí, presentan ellas y bueno. El 21,
Es sábado 20, Uno. 21. Ujú. Muy bien. Sí, pero entonces ahí Felices fiestas a todos, ¿eh? igualmente. Sí, muchas gracias. La pasan A todos muy bien. muchas gracias. Qué rico intercambio. Bye, Feliz año. Felicidades. Felicidades a todos. Sí, Adiós. a todos que pensemos mejor este año. Bye, bye. Se portan bien. Ojalá. Nos vemos. Adiós. Bye. Bueno, Chao, Patricia. abrazos.